Hola, bendiciones. Vamos a leer en la primera carta de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo tenía planes y esperanza de ir a ver a Timoteo. Pero si es que me demoro, te voy a dejar por escrito, Timoteo, estas cosas que son importantes y están en el resto de esta carta que usted puede leer. ¿Por qué era importante? Porque Timoteo tenía que conducirse de una manera adecuada. ¿Dónde? Bueno, aquí dice, en la casa de Dios. Timoteo tenía que tener una conducta adecuada porque otros iban a seguirle, iba a guiar a otros en las enseñanzas que los apóstoles dejaron. Pero más importante aún, él iba a conducirse en la casa de Dios. Esto es muy importante porque la iglesia no es un club de amigos, no es un grupo de personas que tienen afinidad o que son del mismo, que son profesionales de la misma área. No es, no son personas que necesariamente se llevan bien porque piensan parecido. No, la iglesia es de Dios, es creación de Él. La iglesia nace con personas que han creído en el Evangelio y que se han dado cuenta que el Señor Jesucristo murió por ellos en esa cruz. Esos son quienes forman la iglesia. Con ellos la iglesia parte y lo que hacen en este caso los apóstoles y los que están enseñando aquí, como es el caso de Timoteo, es que les muestran lo que la iglesia debe hacer, en qué debe gastar sus fuerzas, en qué debe gastar sus recursos, qué es lo que debe hacer, cómo se deben comportar sus miembros. ¿Qué hacer si alguien no se comporta adecuadamente? ¿Cuáles son las medidas que corresponde tomar con esos hermanos o con los líderes cuando los líderes fallan en su tarea? Todo está aquí, en la palabra de Dios, para que la iglesia se conduzca adecuadamente, porque es la casa de Dios. Porque no es, como les decía, sencillamente un lugar en el que los hombres ponen sus reglas. Columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Son cosas sólidas en el que uno puede afirmarse para que vaya creciendo mi fe. ¿Cómo saber qué iglesia escoger? Bueno, una que ponga al centro a la persona de Jesucristo, que ponga al centro la palabra de Dios, que ponga como una actividad importante, quizá la más importante, poder conocer lo que Dios quiere decirnos para que podamos conducirnos adecuadamente. ¿Cómo tengo que escogerlo? Bueno, tengo que buscar esto. ¿Y sabe el consejo primario? Es que hay que leer la palabra de Dios, hay que conocer lo que dice este libro, hay que conocerlo. Porque si no lo conozco, va a venir cualquiera a decirme cualquier cosa. Y entonces yo no voy a tener cómo saber si lo que me dice es verdadero o falso. Pero si está basado en la palabra de Dios, entonces yo puedo saber que estoy recibiendo cosas que son sólidas, concretas, en las cuales yo me puedo apoyar con firmeza. Tengo que leer la palabra de Dios porque andan algunos por allí diciendo cosas, cualquier cosa. Que tengo que guardar los mandamientos, que tengo que salir a golpear las casas de toda la ciudad para poder entregarles la enseñanza y así voy a tener salvación. Otros dicen que hay que guardar los sacramentos, tales o cuales, o que hay que hacer ciertas mandas. Otros dicen que hay que tener ciertos dones, si no, yo no puedo ser parte de la iglesia. Cuando usted viene a buscar en la escritura, si es que eso está, empieza el conflicto. ¿Sabe? Yo quisiera dejarle esto solamente para pensar. Si todos tomamos como base la palabra de Dios, ¿cómo hay
tantas formas diferentes de congregaciones. Si aquí dice que está escrita la forma como debemos conducirnos. Piense usted en que la verdad está y que yo tengo que conocerla. Usted tiene que conocerla. Yo tengo que conocerla. Esa es la manera de poder saber si estoy en el lugar correcto. Búsquelo, apréndalo, exíjalo, que se me predique la palabra de Dios. El Evangelio de salvación que habla de la obra del Señor Jesucristo, que habla de mi pecado, que me describe como una persona que no podía limpiarme por mí mismo. Entonces tuvo que venir Cristo, tuvo que derramar su sangre, porque su sangre nos limpia de todo pecado, porque su sangre fue el sacrificio que Dios aceptó para poder declararme a mí justo. El Evangelio, aquellos que creen el Evangelio, pasan a ser parte de la iglesia y después tienen que buscar un lugar para congregarse y ese lugar tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Que esto les sirva y que les ayude y que todos eh, podamos tomar nota de la necesidad de que la Escritura sea la guía central en nuestra vida, para así no errar y para que sepamos cómo conducirnos en la iglesia porque es la casa de Dios.